Hola a todos los jóvenes en sus 20 años. Si estás viendo este video, es probable que te encuentres en una de las etapas más emocionantes y cruciales de tu vida. Sin embargo, déjame decirte que cometemos errores que podrían afectar significativamente nuestro futuro. Pero no te preocupes, estás en el lugar correcto, porque hoy te presentaremos los 10 errores más comunes que cometen las personas en sus 20s y cómo evitarlos. Desde descuidar tu salud hasta no tomar riesgos y no aprovechar al máximo tu tiempo y recursos, estos errores pueden obstaculizar tu crecimiento personal y profesional. Pero aquí está la buena noticia: es posible evitarlos y convertir esta etapa en una experiencia verdaderamente enriquecedora y exitosa. Error número 1. No invertir en ti mismo como persona. Uno de los mayores errores que puedes cometer en tus 20 años es descuidar tu inversión en ti mismo. Imagina este escenario. Estás en el inicio de tu vida adulta, sin responsabilidades abrumadoras y con un mundo lleno de oportunidades esperando ser exploradas. Es el momento perfecto para dedicar tiempo a desarrollar tus habilidades, perseguir tus pasiones y nutrir tu crecimiento personal. Sin embargo, muchos jóvenes no aprovechan esta etapa crucial y se limitan a vivir el presente sin pensar en el futuro. En tus 20 años, tienes una ventana de oportunidad para probar tantas cosas como sea posible y construir tu carácter. ¿Recuerdas cuando eras niño y te fascinaba descubrir nuevos intereses y talentos? Bueno, tus 20 años son como esa fase, pero ahora estás en el mundo real, enfrentándote a decisiones que darán forma a tu futuro. Si no te tomas el tiempo para descubrirte a ti mismo, explorar tus pasiones y desarrollar tus habilidades, es probable que te encuentres en una crisis personal cuando lleguen tus 30 años. Imagina a alguien que pasa sus 20 años sin invertir en sí mismo. Decidió tomar el camino más fácil, sin buscar retos ni oportunidades de crecimiento. En lugar de explorar nuevas áreas de interés y adquirir habilidades valiosas, se dedicó exclusivamente a relajarse y disfrutar del momento presente. Llegados sus 30 años, se da cuenta de que no tiene una dirección clara en la vida, carece de habilidades profesionales y se siente perdido en un mundo lleno de caos y competencia. Un ejemplo concreto en la vida cotidiana podría ser el de dos amigos que acaban de terminar la universidad. Uno de ellos decide dedicar sus 20 años a disfrutar sin preocupaciones, mientras que el otro se enfoca en desarrollar habilidades relevantes para su campo de interés y explorar nuevas oportunidades. A medida que pasan los años, el primer amigo se encuentra luchando por encontrar empleo y sentido en su vida, mientras que el segundo ha construido una carrera exitosa y se siente realizado en lo que hace. Error número 2. Descuidar tu salud. Otro error común que puedes cometer en tus 20 años es descuidar tu salud. Durante esta etapa de la vida, es fácil sentirse invencible. Puedes pasar noches enteras despierto sin problemas. Las resacas son solo una pequeña molestia y tu espalda baja no te causa dolor alguno. Es difícil imaginar que algún día te sentirás viejo cuando te encuentras en la cima de tu salud, pero debes recordar que eso cambiará. Llegará un momento en el que te cansarás después de subir una simple escalera y una siesta a mitad del día sonará como una gran idea. Perder demasiado sueño ya no será algo que puedas permitirte. La lista continúa y estos cambios sucederán de manera casi instantánea. Un día te sentirás bien y lleno de energía, pero al día siguiente te levantarás del sofá haciendo ruidos como si fueras un papá. Si quieres evitar ese escenario, es crucial que comiences a prestar más atención a tu salud desde ahora. Cumplir con los requisitos mínimos marcará una gran diferencia. Incorporar un poco de ejercicio regular en tu rutina diaria y mantener una dieta decente pueden tener un impacto significativo en tu bienestar a largo plazo. Imagina a alguien que pasó sus 20 años sin preocuparse por su salud. Pasaba horas sedentario frente a una pantalla, comiendo alimentos poco saludables y evitando cualquier forma de ejercicio. A medida que esa persona se acerca a los 30 años, empieza a notar los efectos negativos de su estilo de vida descuidado. Se siente constantemente cansado, tiene problemas de peso y sufre de dolores y molestias que antes no existían. Descuidar tu salud en tus 20 años es un error que puedes evitar. No subestimes el impacto que pequeños cambios en tus hábitos pueden tener en tu bienestar a largo plazo. Aprovecha esta etapa de tu vida para establecer una base sólida de hábitos saludables, incorporando ejercicio regular y una alimentación equilibrada. No querrás encontrarte en tus 30 años con problemas de salud que podrían haberse prevenido. Presta atención a tu bienestar ahora y disfrutarás de una vida más saludable y plena en el futuro. Error número 3. Vivir en un mundo de fantasía cuando tienes 20 años. Algunas personas argumentan que crecer es una trampa y que deberíamos mantenernos como niños para siempre. Este es un hermoso mundo de fantasía, ¿verdad? Suena tentador, pero la realidad es que no funciona así. La vida adulta requiere que asumamos responsabilidades, enfrentemos desafíos y tomemos decisiones importantes. Ignorar estas responsabilidades solo nos lleva a estancarnos y perder oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. Pero aquí está la buena noticia. Aún después de hacerte cargo de tus responsabilidades, aún puedes conservar tu espíritu joven. Convertirte en adulto no significa renunciar a la diversión y a la alegría que experimentabas como niño. De hecho, puedes encontrar un equilibrio entre tus responsabilidades y mantener viva esa parte juguetona y llena de maravilla dentro de ti.
Imagínate a una persona que se niega a crecer y enfrentar sus responsabilidades. Vamos a llamarla Laura. Laura evita asumir cualquier compromiso serio y se aferra a su mundo de fantasía, donde todo es fácil y sin complicaciones. Ella pasa su tiempo libre disfrutando de juegos y entretenimiento sin preocuparse por las responsabilidades del mundo real. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, Laura se encuentra estancada, sin oportunidades de crecimiento y sin una sensación de propósito en su vida. Aunque pueda parecer que sigue siendo una niña, en el sentido literal, su vida carece de dirección y significado. Error número 4. No tomar riesgos. Otro error común que se espera que cometas en tus 20 años es evitar tomar riesgos. Esta etapa de tu vida es un momento de exploración, donde tienes la oportunidad de descubrir nuevas pasiones y abrirte a oportunidades emocionantes. Los riesgos son esenciales para el crecimiento personal y profesional. Si te mantienes dentro de tu zona de confort y evitas tomar riesgos, te estancarás y te perderás las valiosas experiencias y oportunidades que podrían ayudarte a crecer. Como mencionamos anteriormente, tus 20 años son un periodo en el que no tienes las mismas responsabilidades del mundo real que tendrás más adelante. Es el momento perfecto para explorar, aprender algo nuevo aunque tal vez nunca lo apliques o incluso iniciar un negocio que podría fracasar. Aprovecha esta etapa de tu vida para ser audaz y valiente en tus elecciones, porque a medida que envejeces, la ventana de oportunidad para correr riesgos se estrecha. Imagina a una persona llamada Carlos en sus 20 años. Carlos siempre ha soñado con viajar y explorar nuevos lugares, pero tiene miedo de dejar su zona de confort y embarcarse en aventuras desconocidas. Se aferra a la seguridad de su entorno familiar y su rutina diaria, evitando cualquier posibilidad de riesgo. A medida que pasa el tiempo, Carlos se da cuenta de que ha dejado escapar innumerables oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal. Se encuentra atrapado en una monotonía y se pregunta qué hubiera pasado si hubiera tenido el coraje de tomar esos riesgos y seguir sus sueños. Ahora, considera a otra persona llamada Ana, también en sus 20 años. Ana decide tomar riesgos y explorar nuevas posibilidades. Inicia su propio negocio, aunque sabe que hay una posibilidad de fracaso. Aunque enfrenta desafíos y obstáculos en el camino, Ana aprende lecciones valiosas, adquiere experiencia empresarial y se fortalece como persona. Aunque su negocio no tiene éxito en su primera intentona, Ana no se desanima. Utiliza sus experiencias para crecer y aprende qué hacer de manera diferente en futuros emprendimientos. A medida que envejece, Ana se encuentra en una posición más segura y estable, habiendo tomado riesgos y adquirido habilidades valiosas en sus 20 años. Error número 5. No hacer contactos. Contrario a lo que mucha gente piensa, el equipo con el que cuentas en tu vida no estará ahí para siempre. Es fundamental que aproveches tus 20 años para conocer a tantas personas como sea posible. Aquellos que ya han superado los 30 años saben lo complicado que puede resultar conocer a alguien nuevo en esta etapa de la vida. Y déjame decirte, es poco probable que logres todo por tu cuenta en algún momento. Necesitas rodearte de personas cualificadas, aquellas que te abran puertas y te ayuden a crecer. Es tentador caer en la trampa del aislamiento social, creyendo que no necesitas a nadie más. Sin embargo, en tus 20 años, esto solo sería engañarte a ti mismo. Es crucial reconocer que necesitas a otros para aprender, crecer y alcanzar tus metas. Las personas a tu alrededor pueden ofrecerte diferentes perspectivas, ideas y oportunidades que de otro modo podrías pasar por alto. La colaboración y la construcción de relaciones sólidas son clave para el éxito personal y profesional. Imagina a un joven llamado Alejandro en sus 20 años. Alejandro es talentoso y tiene grandes ambiciones en el mundo empresarial. Sin embargo, debido a su actitud antisocial, siempre evita eventos sociales y se mantiene alejado de conocer a nuevas personas. Si bien se siente cómodo en su zona de confort, Alejandro se pierde la oportunidad de establecer conexiones significativas con mentores, socios comerciales potenciales y personas que podrían ayudarlo a alcanzar el siguiente nivel en su carrera. A medida que pasa el tiempo, Alejandro se da cuenta de que su progreso se ha estancado y se siente aislado. Se arrepiente de no haber aprovechado la oportunidad de conocer a personas influyentes y valiosas durante sus 20 años. Error número 6. No ahorrar dinero. Es común que en tus 20 años no cuentes con una gran cantidad de dinero, especialmente si no tienes a alguien que te enseñe cómo manejarlo adecuadamente. Ahí es donde entra en juego la importancia de establecer contactos, como mencionamos anteriormente. Pero ¿sabes qué es lo más impactante que puedes hacer con tu dinero en esta etapa de tu vida? Ahorrar una parte de él y ponerlo en una inversión segura. Ahorrar puede parecer un objetivo poco emocionante cuando tienes 20 años, ya que la mayoría de las personas están más enfocadas en disfrutar de su juventud y gastar su dinero en experiencias. Sin embargo, es crucial comprender que ahorrar en tus 20 años puede tener un impacto significativo en tu futuro financiero, y aquí te explicaremos por qué.
Una de las grandes ventajas que tienes a tu favor en tus 20 años es el tiempo. Al empezar a ahorrar e invertir temprano, tienes la oportunidad de aprovechar al máximo el poder del interés compuesto. El interés compuesto es cuando tus ganancias iniciales generan más ganancias a lo largo del tiempo. En otras palabras, tus ahorros pueden crecer de manera exponencial a medida que pasan los años. Esto se debe a que el interés que obtienes sobre tus ahorros se suma a tu cuenta, y ese interés también genera intereses adicionales. Cuanto antes comiences, más tiempo tendrás para que el interés compuesto haga su magia. Ahorrar dinero, incluso si es una pequeña cantidad, también te enseñará disciplina financiera, un aspecto en el que muchas personas carecen. Aprender a manejar tus finanzas desde una edad temprana te proporcionará una base sólida para tomar decisiones financieras inteligentes en el futuro. Error número 7. No viajar. Los años 20 son una etapa emocionante de la vida, llena de oportunidades de exploración y crecimiento. Una de las formas más enriquecedoras de aprovechar al máximo esta época es a través de los viajes. Viajar te permite descubrir nuevas perspectivas, experimentar diferentes culturas y ampliar tus horizontes de una manera única. Contrario a lo que se piensa comúnmente, no es necesario realizar un viaje épico de meses con una mochila al hombro por el sudeste asiático para beneficiarte de los viajes. Incluso pequeñas escapadas de ciudad, acampar o asistir a conciertos en diferentes países pueden brindarte experiencias enriquecedoras y significativas. Los viajes no solo te permiten descubrir nuevas culturas, sino que también te brindan la oportunidad de descubrirte a ti mismo. Al salir de tu zona de confort y enfrentarte a situaciones desconocidas, te enfrentas a desafíos que fomentan el crecimiento personal. Con cada viaje, adquieres nuevas habilidades, como la capacidad de adaptarte a entornos cambiantes, comunicarte con personas de diferentes idiomas y resolver problemas de manera creativa. Estas experiencias te ayudan a desarrollar confianza en ti mismo y te abren a nuevas posibilidades y oportunidades en la vida. Error número 8. No establecer buenos hábitos. Lo que haces todos los días tiene un impacto significativo en tu vida y en la persona en la que te conviertes. Tus 20 años son el momento perfecto para establecer hábitos sólidos que te acompañarán a lo largo de tu vida. ¿Por qué no aprovechar esta oportunidad para desarrollar pequeñas acciones diarias que te ayudarán a construir una base sólida? La investigación muestra que toma alrededor de 66 días para que un hábito se convierta en automático. Entonces, cuanto antes comiences, más tiempo tendrás para disfrutar de los beneficios que estos buenos hábitos te proporcionarán. Al desarrollar hábitos saludables en tus 20 años, estás construyendo las bases para una vida exitosa y satisfactoria. Puedes elegir qué áreas de tu vida deseas mejorar, desde el ámbito financiero hasta el ejercicio físico, desde la alimentación saludable hasta la educación continua. No importa cuán pequeños sean los cambios que implementes, cada acción diaria acumulativa te acerca a tus metas y te ayuda a crecer como persona. Es importante recordar que el proceso de establecer hábitos requiere paciencia y consistencia. No te desanimes si tropiezas en el camino. Lo importante es volver a levantarte y seguir adelante. Recuerda que estos buenos hábitos que estás construyendo en tus 20 años te acompañarán durante toda tu vida. Error número 9. No abrazar el fracaso. Cuando eres joven, es natural enfrentarte al fracaso. No tienes todas las respuestas, las habilidades perfeccionadas ni la experiencia necesaria para triunfar en todo lo que emprendes. No se espera que tengas todo resuelto de inmediato, porque tus 20 años son una etapa de exploración y experimentación. Es una oportunidad para descubrir quién eres y qué te apasiona. No te presiones para encontrar el trabajo perfecto, la pasantía ideal o tomar decisiones perfectas en cada aspecto de tu vida. No es realista ni necesario. Es importante comprender que el fracaso es una parte integral del proceso de crecimiento. Cada vez que te enfrentas a un revés, tienes la oportunidad de aprender y crecer. El fracaso no debe ser temido, sino abrazado como un maestro que te enseñará valiosas lecciones. Es a través de los errores y las dificultades que desarrollas resiliencia, perseverancia y una mentalidad de aprendizaje. El fracaso no es el fin del camino, sino un trampolín hacia el éxito. Es una señal de que estás dando pasos audaces y desafiando tus límites. Cada vez que fracasas, tienes la oportunidad de aprender, mejorar y seguir adelante con una mayor sabiduría y determinación. Así que no temas al fracaso en tus 20 años. Acepta que es parte del viaje y úsalo como una herramienta para tu crecimiento personal y profesional. Aprende de tus errores, ajusta tu enfoque y sigue perseverando hacia tus metas. Recuerda que el fracaso no te define, sino cómo te recuperas y sigues adelante. Error número 10. No invertir en el futuro. Ahora nos adentramos en una reflexión más profunda. A medida que llegamos al final, es importante considerar el propósito y la dirección en tus 20 años. Si bien esta etapa de tu vida está llena de exploración y la posibilidad de cometer errores sin grandes consecuencias, no debes olvidar que todo lo que haces debe tener un propósito más grande. Estás construyendo los cimientos para tu futuro, y cada acción que tomes ahora puede tener un impacto duradero en tu yo futuro, ya sea descubriéndote a ti mismo, estableciendo una base financiera sólida o desarrollando habilidades que te ayuden a crecer como persona. Todo debe tener un propósito. La clave está en hacer una pausa y reflexionar sobre cómo cada experiencia, cada decisión y cada acción pueden contribuir a tu crecimiento y desarrollo personal a largo plazo.
Si te haces la pregunta de si algo te ayudará a convertirte en una persona más completa en el futuro, encontrarás que tus 20 años ya no parecen caóticos y sin propósito. Tendrás un sentido de dirección y un enfoque claro en tus objetivos. Esto no significa que debas tener todas las respuestas ahora mismo, sino que debes considerar cómo cada paso que das te acerca a tu versión más auténtica y plena. Recuerda que tus 20 años son una etapa de descubrimiento y crecimiento, pero también es importante mantener una visión a largo plazo. Cada decisión y experiencia puede ser una oportunidad para construir una base sólida y establecer los cimientos para tu futuro. Mantén el propósito en mente y busca la alineación entre tus acciones presentes y tus aspiraciones futuras. De esta manera, tus 20 años serán una época de exploración significativa y auténtica, sentando las bases para una vida plena y satisfactoria. Gracias por ver el video. Si quieres seguir aprendiendo, aquí te dejo 2 videos más.